Hola, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de un nuevo tema. En esta ocasión comenzaremos a hablar sobre el cuento. Comencemos con el concepto de cuento. Un cuento es una historia o relato breve que tiene muy pocos personajes. ¿Qué lo hace diferente a una novela? Pues solamente hay una diferencia muy notoria y es la extensión, es decir, el tamaño. Como acabo de comentar, un cuento es una historia breve y una novela, por el contrario, es una historia bastante larga. Por eso suele tener muchos personajes e incluso suele dividirse en capítulos y tal vez en varios libros. ¿Cuáles son las principales partes del cuento? Tenemos tres. La primera es el planteamiento. En esta parte se presentan los personajes y comienza a describirse el lugar y la situación de la cual tratará la historia. No significa que tengas que describir los personajes desde el principio completamente, sino que puedes ir dando una idea acerca de si se trata, por ejemplo, de un personaje humano o de otro tipo de personaje, si es joven o si es adulto, o a lo mejor algo sobre su comportamiento o algunos cuantos datos acerca de ellos. La siguiente parte sería el desarrollo. En esta parte se describe el nudo o conflicto, es decir, se trata de la parte más importante de la historia y también de la parte más larga. En el desarrollo vas a poner en sí el motivo por el cual escribes la historia o, si lo estamos leyendo, pues va a ser todo lo más interesante del cuento que estemos leyendo. La última parte sería el desenlace, también llamado final. En esta parte se soluciona el conflicto. Muy importante aquí recordar que la solución al conflicto no tiene que ser siempre positiva o buena. También puede haber un final trágico, un final feliz, un final abierto, misterioso, entre muchos otros. Así que una solución al conflicto, recuerda, no implica que deba haber un final feliz. Toda historia debe tener 4 elementos que ayudan a crear esa situación que nos están contando. Estos son los personajes, el espacio, también llamado lugar donde sucede la historia, el tiempo y el ambiente. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con los personajes. Los personajes de un cuento son quienes realizan las acciones. Sin ellos simplemente no hay historia. Necesitas al menos un personaje para crear un cuento. ¿Y cómo puedes crear un buen personaje? Es muy sencillo. El secreto está en pensar en su biografía. Recuerda que las biografías son esos escritos que nos ayudan a saber sobre la vida de una persona. Así que no es necesario que escribas una biografía de tu personaje, pero sí que al menos en tu mente tengas bien claro datos como dónde nació, quiénes son sus padres, o si no tiene padres, si sí los tiene, a qué se dedican, cuál es su historia de vida, es una persona feliz, cuál es su personalidad, ha sufrido, cuántos años tiene, ha estudiado, ha trabajado. Todo ese tipo de detalles que puedes encontrar en la vida de una persona real te pueden ayudar a crear un buen personaje. Veamos ahora que existen varios tipos de personajes. Por una parte tenemos una división que es por su función en la trama, es decir, lo que hacen en la historia, y por sus características psicológicas, que tiene que ver con la vida en sí, el comportamiento de los personajes. Veamos por su función en la trama. Se dividen en 3. Tenemos personajes principales, secundarios e incidentales.
Los personajes principales son protagonista o antagonista y la historia gira a su alrededor. Es decir, el cuento es acerca de ellos. Los personajes secundarios son personajes importantes y aparecen a lo largo de toda la historia, pero no son tan importantes como los principales. Te voy a dar un ejemplo. Generalmente los personajes secundarios suelen ser los amigos, compañeros o ayudantes de los personajes principales. Es solo un ejemplo, ¿eh? Y los personajes incidentales son esos que aparecen pocas veces y que solo sirven para darle más realidad a la historia. Por ejemplo, si en tu cuento tus personajes principales y secundarios van a una cafetería o van a un cine o viajan en un avión, pues las personas que se encuentren en esa cafetería, en ese avión o en ese cine serían personajes incidentales. Como te digo, ayudan a que la historia sea más realista. Si en la vida real vamos a alguno de esos lugares, siempre nos vamos a topar con otras personas que no conocemos y que tal vez nunca volvamos a ver. También vamos a encontrarnos con las personas que trabajan ahí. Bueno, ese tipo de personajes serían incidentales, aparecen muy pocas veces. Pueden incluso entablar alguna conversación con los personajes principales, pero ya no vuelven a aparecer después y no son tan importantes en la historia. Luego observa lo que está en azul. Esos son los personajes, cómo se dividen por sus características psicológicas. Tenemos personajes planos y personajes redondos. Los personajes planos son predecibles. Te voy a dar un ejemplo. Si alguna vez has visto una telenovela y desde el principio ya sabes que a la persona que sea muy buena y muy pobre le van a hacer muchas maldades, pero al final va a ser muy feliz, bueno, ese es un personaje plano. Ya todos sabemos qué es lo que va a pasar al final de la historia con ese personaje. Yo te recomiendo que en tus cuentos hagas personajes redondos. Es decir, que se parezcan mucho a un humano. No importa si tu personaje es un animal o un objeto, como los que aparecen en La Bella y la Bestia. Tienen características de seres humanos, pueden hablar, pueden moverse, pero también hay que darles otras características humanas, como emociones y pensamientos propios. Si piensas en ti mismo, te darás cuenta de que en un mismo día puedes experimentar enojo, tristeza, alegría, miedo. También a lo mejor en alguna ocasión has hecho algo bueno y en otras has hecho algo malo. Pues algo así deberías poner en tus personajes para crear personajes redondos. Hablemos ahora del espacio. El espacio es el lugar en donde va a transcurrir la historia. Su descripción debe ser detallada y creíble. Si pones muchos detalles, eso va a ayudar a que parezca real, aunque sea un lugar inventado. ¿En dónde puedes poner a tus personajes en un cuento? Pues puede ser desde lugares como una casa, un bosque, un barco, un submarino, un avión, una nave espacial, un planeta diferente, una ciudad del futuro, una habitación incluso. No hay ni un tamaño determinado para los espacios ni ninguna característica específica. Cuando tú elabores un cuento, puedes poner a tus personajes en cualquier espacio, pero asegúrate de describirlo a detalle. Por ejemplo, si hicieras un cuento sobre personajes que viajan en un crucero, no solamente tendrías que describir cómo es el crucero por fuera cuando tus personajes lo vean por primera vez, sino que también vas a tener que hablar en algún momento de cómo es por dentro, cómo son los camarotes, es decir, las habitaciones donde se quedan, cómo son los lugares donde se reúnen todos los tripulantes para comer. O si tu historia va a ser en una casa, también descríbela. Si solamente va a suceder por dentro, descríbela muy bien, qué tipo de muebles hay, de qué material son, se escuchan sonidos, hay ciertos olores, trata de describir todo. Después tenemos el tiempo. El tiempo es el momento en el que transcurre la historia. Y puede haber muchísimas formas de especificar el tiempo en un cuento. Por ejemplo, tú podrías hacer un cuento situado en la época medieval.
o muy específico, en el año 1910. O si quieres un cuento futurista, podrías decir que tu cuento transcurre en el año 2083. O simplemente puedes decir que es de día, de noche o durante la luna llena. Esto va a depender de qué tipo de historia y qué acciones van a hacer tus personajes. Solamente ten mucho cuidado. Si haces una historia, por ejemplo, futurista, deberás poner ciertas características que puedan existir en el futuro. Trata de describir objetos y cosas que probablemente puedan ocurrir en el futuro. Por ejemplo, medios de transporte diferentes a los que tenemos en la actualidad, robots que sean más independientes, cómo te imaginas que sean las casas en ese momento. O si sitúas tu historia, por ejemplo, en la época medieval, pues ahí no podrías poner que hay coches o armas de fuego, sino que debes poner espadas, caballeros, reyes, castillos, caballos, incluso la vestimenta de tus personajes debe ser muy específica. Así que ten mucho cuidado con todos este tipo de cosas. Si tú decides que tu cuento va a ser, simplemente va a ocurrir una historia durante la noche, pues asegúrate de describir muy bien, por ejemplo, qué tipo de luna había en ese momento, qué sonidos son los que se escuchan justo a esas horas y en el lugar en donde decidiste poner a tus personajes para desarrollar el cuento. Finalmente tenemos el ambiente. El ambiente es la atmósfera o las características que surgen con las descripciones del lugar, de los objetos, sonidos, olores, colores, texturas, absolutamente todo. Por ejemplo, si para tu cuento te imaginas un espacio así, tendrías que poner cómo se escucharía si una persona entrara a esta casa, por ejemplo. Tal vez la madera cruje o tal vez las puertas rechinan al abrirse. ¿Cómo crees que huela? Si es un lugar abandonado, seguramente olerá a humedad y a polvo. Si hay muebles, seguramente estarán completamente cubiertos de polvo y de telarañas. A los alrededores, si es de noche, seguramente se escuchará hasta el mínimo de los sonidos de los animales, tanto pequeños como grandes. O si pones a tus personajes en otro tipo de ambiente, por ejemplo, el que aparece en la imagen, pues, ¿qué crees que siga ahí? Tienes que describir qué ambiente sucedería en ese lugar. Pues si vemos que hay muchas personas, seguramente estarán hablando. Se escucharían entonces las voces de muchas personas platicando entre ellas, seguramente risas, gritos, pláticas animadas. ¿Qué más se escucharía? Pues tal vez el sonido de los cubiertos o de los vasos cuando están comiendo. Seguramente olerá a toda la comida deliciosa que están poniendo ahí y debe ser un ambiente muy tranquilo, muy relajado y muy alegre. Así que procura entonces describir todos los objetos, sonidos, olores, incluso sabores, todas las cosas que tus personajes puedan ver, escuchar, sentir, pensar, absolutamente todo para que tu historia sea más interesante. Esto sería todo por el momento. Si tienes alguna duda, puedes dejar un comentario y te ayudaré a resolverla. Adiós.